¿Qué tal, amigos? Yo soy Juan ¿Y yo, Alice? y esto es Críticas en Corto. ¿Cómo está, mi amor? Aquí estamos, po, viendo cómo Chile se destruye por la inoperancia de nuestros gobernantes. ¿Y tú, Juan? Yo estoy mal y bien en realidad. Por lo mismo que dices tú, en el sentido mal de que no estamos mejorando como país. Seguimos con las peores estadísticas probablemente de este tema del contagio, pero peor por el tema de lo que pasó en Estados Unidos. Sí, un tema bien complejo. La semana pasada hicimos un podcast de De humoristas stand-up. negros, y yo les traté de nigas, así como denigrando el concepto, y ahora salimos con esto. Me siento pésimo. Sí, realmente fue un tema complicado. Y de hecho, pucha, en algún momento iremos a hablar acerca de textos o de alguna película que trata este concepto y vamos a desarrollarlo un poco mejor, pero complicado, ¿eh? De todas formas, la temática de hoy día también va a trabajar un poquito este cuento, porque vamos a hablar sobre una serie que trabaja el tema del racismo. Así que preséntalo, pues, Juan. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ya, pero eso dejémoslo un poquito en ascuas, ¿ya? Porque lo primero que tenemos que hablar es con respecto a el capítulo 2 de Anne with an E, que por alguna razón se cortó. Sí, no Se sabemos por cortó al qué. minuto 18 y no pudimos dar nuestras apreciaciones finales. No alcanzamos a hablar de la niñita esta Cahuet que aparece en la serie. Así que lo cortamos abruptamente, tal como Netflix nos cortó La la serie. serie de Netflix. Así que probablemente algún día lo subamos, probablemente no. Pero ahí va a quedar quizás como... Puede ser como un episodio perdido, ¿eh? Sí. Empezamos al tiro con nuestras leyendas de nuestro podcast. Ujú. Ya, pero hoy, agregado a ese punto, vamos a hablar de una serie que lleva por nombre Hollywood. Exacto. Vamos a hablar de cerca de Hollywood, que es una serie de Ryan Murphy, creador de Glee y creador de American Horror Story. Así que empecemos a trabajar con él. Ahora vamos a ocupar un formato bien interesante, ¿ah? Vamos a ir haciendo una especie como De paralelismo de paralelismo. entre la serie de Hollywood y lo que se nos presentó el año pasado a manos de Tarantino con su Once Upon a Time in Hollywood. Ya. Para poder ir haciendo este paralelismo, lo primero que vamos a trabajar va a ser Once Upon a Time in Hollywood. Vamos a trabajar de manera general eso y después vamos a ir mezclándolo con esta serie de Netflix que se estrenó hace muy poquito. Ya, pero antes de hablar de esta película y también de la serie, necesitamos un poquito de contexto. No sé si me puedes contextualizar bien el tema de Hollywood. Mira, no soy experta en Hollywood, ¿eh? Como tal. Pero para más o menos situarlo un poco geográficamente, Hollywood está en Los Ángeles. Es como una especie como de distrito de Los Ángeles. Es como decir, no sé, una comuna aledaña, algo así. Pero como que no tiene su propia como autonomía, sino que es parte de Los Ángeles. Y que en realidad dentro como de los gringos, específicamente lo que se logra ver en esta serie y también quizás un poco en la película, representa de alguna manera el sueño americano de la actuación. O sea, como lo relacionado con artes cinematográficas en torno al sueño americano. Pero es importante señalar de que Hollywood no siempre existió. Uno como que ve Hollywood es como que siempre fue como la meca del cine y que todos querían llegar allá, pero eso no siempre fue así. Algo que no podemos apreciar en Once Upon a Time in Hollywood, pero sí que se puede ver en la serie Hollywood, por lo menos. Sí, o sea, ya en la serie Hollywood está más o menos organizado el tema ya de la actuación. Porque esta serie está basada en los años 40. Pero, pero efectivamente tú logras apreciarlo mucho más que en la película. Ya, pero comencemos hablando primero de Once Upon a Time in Hollywood. ¿Ya? Esta película de Tarantino que se estrenó el año pasado y que fue nominada a los premios Oscar, de la cual yo quiero reconocer que tenía miedo que ganara, porque encuentro de que, primero, no es una mala película, pero no creo que fue la mejor película el año pasado. Para nada. Yo creo que estamos de acuerdo en esa parte. Mira, yo en lo personal creo que fue bastante sobrevalorada. Porque en general, bueno, los premios Oscar siempre cuando se le hace una suerte de mini homenaje es como que los tipos se desmayaran ahí mismos, así como, oh, nos están haciendo un homenaje a nosotros a Hollywood. Y la verdad es que la película se concibió como un homenaje a la era dorada de Hollywood, pero la verdad las cosas es que deja mucho al debe,
mucho, mucho al debe en ese punto. Como homenaje, no encuentro que sea bueno. Estamos de acuerdo. Pero una mala película, no encuentro que sea así. Encuentro que es buena la película, pero no era para tanto. Ahí yo no estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo considero de que la película ni siquiera cumple. Porque tiene un problema narrativo. Esa película, en general, te trata de mostrar una línea narrativa mezclándola con una segunda, una tercera y una cuarta que no confluyen en ningún momento. De hecho, la idea, por ejemplo, de haber agregado a Sharon Tate en esa película era hacerle un homenaje a esa actriz que, si ahora vemos, por ejemplo, los que vieron la serie Hollywood, cuando le hacen el homenaje a esta actriz de apellido Wong, ya, ese sí era un homenaje, efectivamente, y es un homenaje tan sutil y tan bien hecho que tú te das cuenta que efectivamente Tarantino falló completamente con el tema de Sharon Tate. Estamos de acuerdo. Ese final que todos esperamos que pasara algo y al final no pasó, eh, deja un poquito el debe, pero uno alcanza a apreciar cosas buenas en la película de Once Upon a Time in Hollywood, como por ejemplo estos actores que por un fracaso se echaban a morir, por así decirlo, el tema de cierto abuso de drogas, estas cosas creo que las plasma bien, pero encuentro de que no es una obra de arte como muchos nos hicieron creer con respecto a esta película. Lo que pasa es que la gente tiende a pensar de que porque el hecho de un director haya hecho una película buena, o sea, vamos a decir que Tarantino tiene películas maravillosas, ¿ya? Tendría que sí o sí replicar ese éxito y sabemos que eso no es así. De hecho, en esta misma serie que vamos Es a que es hablar difícil, ahora, pues uno puede esperar de que un director se mantenga en la cima tanto tiempo haciendo puras cosas buenas. Así que era como obvio que en algún momento iba a tener que no hacer algo tan bueno. sí, es que, bueno, Tarantino tiene su sello y eso lo sabemos y la gente esperaba mucho quizás de esta película, como yo, por el hecho de que también me gustan mucho las películas de Tarantino, pero falló, pues sí, y tampoco se le puede condenar, sí, para que estamos con cosas, pero creo que de alguna manera la serie Hollywood vino a remediar un poco este al debe que se quedó con ver la excelencia o la era dorada de Hollywood. Obviamente en una forma súper diferente, muy fantasiosa y con pequeños homenajes que realmente valían la pena. O sea, homenajes realmente buenos. Porque en la película de Tarantino eso no se alcanza a apreciar lamentablemente. No, para nada, no se aprecia. Ya vamos entonces, pasemos a hablar un poquito de la serie de Hollywood, que vas a tener que hablar tú, más que nada, porque yo no la vi completamente. ¿Ya? Y aquí me voy a justificar un poquito porque yo encuentro que si algo a ti no te llama la atención, primero, no quiere decir que sea malo, y segundo, no creo que uno tenga que forzarse a ver algo que no le llamó la atención. Yo lo hice durante mucho tiempo cuando veía The Walking Dead. ¿Ya? Que la serie empezó a morir de a poco, ya no era tan interesante para mí, pero la seguía viendo. Y un momento dije, ¿y por qué tengo que ver algo que no me gusta? Que ya no me está gustando. No tengo por qué forzarme a hacer estas cosas. Así que esto me pasó con Hollywood. Ojo, no estoy diciendo que sea mala, solo que a mí no me llamó tanto la atención. Así que por eso esta parte la tenés que hacerla más tú que yo. Así que, nos puedes contar acerca de esta serie? Ya, voy a empezar a contar algo, pero efectivamente lo que dice Juan es completamente cierto. De hecho, hay veces que hay algo que nos llama, sobre todo a mí, yo soy mucho más buena para consumir series que él, pero me llama mucho la atención y me pongo a verlo así, pero embaladísima. Oye, ven a verlo conmigo porque está súper bueno. Por ejemplo, pasó con Peaky Blinders, que yo encuentro que mejor serie no puede haber, maravillosa. Y Juan así como que la vio 2 capítulos, no, chao, no me gustó. Pero creo que está empeñado en darle una segunda oportunidad, porque hay mucha gente que le ha dicho, por favor, Juan, ve Peaky Blinders. Así Así, que en algún momento se va a venir el resumen la crítica la crítica. de Peaky Blinders. Pero por ahora no, porque tengo que retomarla. Y son varias temporadas. Ya. Pero empecemos entonces con Hollywood, ¿ya? Ya había más o menos adelantado un poco que es una serie de Ryan Murphy, ¿ya? Que creador de series larguísimas, ¿no es cierto? Glee duró un montón de temporadas. El tipo estaba acostumbrado a hacer eso y de un día para otro decidió cambiar su estilo a miniserie, ¿ya? Y de mano de Netflix. La primera que creo fue de Politican y creo que no le fue muy bien. Y ahora esta que aparentemente le fue bien, ¿ya? No digamos tampoco que también, porque igual tiene sus errores, y de hecho yo ya me di cuenta de los errores que tiene, sobre todo al final de la serie, pero bastante destacable, es muy muy buena. Ya, pero no lo alarguemos tanto. Tratamos de ser como bien ordenadito. Hago un pequeño resumen de lo que se trata la serie. En definitiva, la serie tiene un personaje principal que es un actor en proceso, ¿no es cierto? Que quiere
esta especie como del sueño americano, de hacerse actor, hacerse famoso, porque confía más que en sus capacidades actorales, en su físico, que es atractivo, y empieza a buscar su oportunidad. Su oportunidad. Este tipo está casado, la esposa está embarazada, y ahí hay un drama bien de fondo, ¿no es cierto? Pero lo importante aquí es demostrar que efectivamente en esa época, en los años 40, hacer este tipo de cosas era pegarle el palo al gato, sin una cantidad de sacrificios enorme, ¿eh? Ya. Ahora, bajo tu apreciación personal, ¿qué hace mejor Hollywood que Once Upon a Time in Hollywood? A ver, la historia en general es mucho mejor. Porque en Once Upon a Time in Hollywood vemos tres, cuatro historias, si no me equivoco, que están tratando de trabajar de manera paralela en una línea y que no confluyen en ninguna manera. En cambio, esta de acá es una sola historia, ¿ya? Muy bien trabajada, obviamente hay bifurcaciones de conflicto que se van yendo uno para el lado, otro para el lado, pero que siempre vuelven a confluir en la misma línea histórica. O sea, eso ya es una ganada enorme. Sí, porque ¿qué líneas se juntan en Once Upon a Time in Hollywood? La de Brad Pitt con la de DiCaprio, pero la de Sharon Tate. Sharon Tate nunca se juntan. No, Jamás. obviamente, po. Y bueno, es que al final logran hacer una especie como de, ¿no es cierto? De como de enmendar la historia, remendar, como coserla en Once Upon a Time in Hollywood y no funciona. En cambio en Hollywood sí. Ya, eso es una cosa maravillosa. Uno va viendo que un capítulo tras otro esto se va desarrollando, los personajes son súper dinámicos, entonces a medida que uno va viendo se va enganchando mucho. Pero además de eso, las historias no son lentas. Eso se agradece muchísimo en las miniseries. ¿Ya? Eso es un tema que, por ejemplo, en una serie que va a durar muchas temporadas, tú sabes que va a durar más de una temporada, tú puedes desarrollar los personajes más lentamente y sus historias, pero cuando es una miniserie, la historia se tiene que desarrollar rápido. Porque obviamente no tienes tiempo. Que es lo que Tarantino de repente hace. ¿Te acuerdas cuando vimos Los Ocho Más Odiados y estuvimos casi durmiendo a la hora y media hasta que pasó algo interesante? Un señor Tarantino. Ya, pero no nos detengamos tanto en eso. En términos de personaje, ¿cómo ves eso? A mí me gustaron los personajes, son chistosos. Bueno, eso es como más o menos una línea que tiene Ryan Murphy, hacer como algunos personajes que sean como dinámicos, que sean como entretenidos, porque en realidad estamos en una situación en Hollywood, en la serie, que es más o menos dramática. ¿Eh? Si tú lo miraras con un ojo especial, vamos a trabajar la homosexualidad, el tema racial, ¿no es cierto? Y también la falta de oportunidades, que son tres conceptos que hoy se abordan de forma muy dramática. Pero aquí tiene esa nota chistosa. Entonces, como que de alguna manera te va liberando un poco de la tensión que producen los temas, po, ¿ya? Hay algunos personajes que son muy necesarios para la obra. Yo, cuando la empecé a ver, pensé de alguna manera que solamente era una especie de exaltación a lo que fue Hollywood en los años 40, pero me equivoqué. Es de alguna forma la serie una especie de que qué hubiese pasado si en Hollywood en los años 40 realmente hubiesen ocurrido ciertas cosas. Por ejemplo, la liberación sexual, ¿no es cierto?, de algunos actores. Rod Hudson, que es un personaje que sale en la serie, es un personaje real en la serie, era homosexual. ¿Y qué pasaría si él efectivamente hubiese trabajado su homosexualidad a viva voz? Y lo muestran y se da cuenta uno de que efectivamente las cosas quizás hoy en día serían muy distintas porque Hollywood en su época, así como igual que cualquier otro tipo de arte, cambió pensamiento. Mira, es cosa nomás que hagamos, y de hecho aquí te quiero como impulsar a ti, es cosa que más o menos que hagamos una revisión histórica de cómo, por ejemplo, la literatura, la música y después el cine cambiaron la forma de pensar de la gente. Y eso se puede visualizar en la serie. Es que antes solamente lo hacía la literatura, tal vez, el arte en general. Y ahora como hemos evolucionado un poquito, también se suma el tema del cine y también el tema de la música. Cosas que antes no se veían así. Ya, pero no extendamos tanto en esto porque tenemos que ir como resumiendo. ¿Cómo lo ves tú, finalmente? ¿Con cuál te quedas y por qué? Obviamente con Hollywood, la serie, no con Once Upon a Time in Hollywood. ¿Ya? Ambas van a trabajar el tema de Hollywood como tal, pero donde yo veo esplendor en la serie. Donde yo veo buena narrativa en la serie. Donde yo veo incluso buena cinematografía. O sea, imagínense cinematografía, cosa de que es algo especialista Tarantino. Incluso se ve mejor en la serie. Ahora, ¿cuál es el Ya, problema pero de...? la cinematografía en la película de Tarantino es buenísima. ¿Me va a Sí, decir que es mejor que esa?
Sí, es mejor. Sí, le es mejor. Incluso cuando tú vas viendo cómo se desarrolla, por ejemplo, la película que ellos están creando, que es Meg, ¿no es cierto? Se desarrolla. Los planos, los focos, todas esas cosas. Tú dices, "Chua, es muy buena". De hecho, en una serie se pudo trabajar mucho mejor que en una película. No sé. El único problema que yo veo en esta serie es el final, ¿ya? ¿Fome? Y no es fome. Lo que ¿Malo? pasa, ¿A lo Game of Thrones? no, para nada, no, nunca tanto, por favor, no. Creo que exageré con esa parte. Sí, Nunca no, ver nada más penca que el final de Game of Thrones. exacto. No, ahí ya estás entrando a otros niveles. Ya, no, lo que pasa es que la película no hay, o sea, perdón, en la serie no hay una transición para que te haga a ti darte cuenta que lo que ellos están mostrando es una posibilidad. Sí vamos viendo que cuando se van construyendo la película, tú empiezas a sospechar de esa posibilidad que no es como la realidad exacta, sino que es como una irrealidad utópica. Igual como que termina de golpe ese final, o como que va y terminó acá, ¿no? Así como que. Igual fue como penca. Sí, claro, porque fue como también muchos sucesos, ¿ya? De un tiempo también muy largo en un capítulo y medio. Entonces, eso igual hay que tener atención. Por ejemplo, cuando se van desarrollando los contenidos, ¿no es cierto?, de una historia, obviamente tú esperas una linealidad y esperas como los tiempos bien distribuidos. Y en este caso fue como muchas cosas que sucedieron, por ejemplo, en un año, no sé, coloquémosle un punto, en un capítulo y medio. Entonces fue mucho para ese espacio. En general, a mí me gustó. Si yo soy súper práctica, Once Upon a Time no me gustó. ¿Ya? Hollywood, la A mí serie sí, pero no es tan buena. no, si no es tan buena, definitivamente no. Pero la serie sí. La serie puedo decir de que efectivamente llegó al punto que quería llegar, que era el esplendor de Hollywood y cómo Hollywood fue desarrollándose como la mega industria que es ahora. Ya, coloquémosle nota entonces a estas dos cosas. Once Upon a Time in Hollywood, ¿cuántos Oscar le damos a esta película? 4 o 5. No, yo le pongo un cuadrito así pelado. No encuentro que cumple, pero es meh. Así. Me gustó la película, pero encuentro que no es ni por si acaso la mejor que hizo Tarantino. No, Ni sí, la mejor que estuvo nominada, no, ni por si acaso. no, para Pero a nada. mí me gustó, ¿ah? Quiero ser claro en esa parte. Eh, Ya, en- y para Hollywood, esta como- no la colocas tú porque yo no la vi. no, ahí tendríamos que regalarle premios Emmy. No, esos No, son pero es de, los de serie, no, po. pero es de Hollywood, porque ¿a cuántos Oscar le da a la serie? No, aquí yo creo que como un 5-6 por ahí. Tampoco, o sea, tampoco es una maravilla, pero efectivamente es bastante buena. Ya, pero no, es mejor que Once Upon a Time in Hollywood. Ya, eso sería entonces nuestro pequeño aporte